Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis muy puntual de una discusión que creo que hay que dar y que hay que plantearla desde el punto de vista económico porque estoy un poco cansado de escuchar con que siempre con el superávit fiscal se resuelve todo y hay un error conceptual ahí muy grande, pero muy grande por parte de todos los que comunican eso, y me parece importante aclarar la importancia de los dos superávit, los famosos superávit gemelos, y por qué son tan importantes uno y el otro, y por qué el superávit fiscal se puede producir inflación eh, cuando se convierte en déficit y no tenés superávit, y por qué el déficit del sector externo también te puede producir inflación teniendo incluso superávit en el otro. Lo ideal es tener los dos. Hemos tenido gobiernos que han tenido los dos con déficit, pero hay un proceso inflacionario que se desata por la restricción externa y que hace que el dólar impacte en precios. Por eso ustedes ven que el dólar se mueve y los formadores de precios van y automáticamente corren sobre el dólar. ¿Por qué? Porque conocen la restricción externa de la Argentina. Y yo le voy a explicar acá eh, a modo de entender un poco una dinámica que a mí me preocupa y que me genera algún chispazo con el resto de los economistas libertarios que creen que se puede, así como el kirchnerismo convencía a todos de que se puede vivir con déficit, libertarios creen que se puede vivir con déficit de la cuenta corriente. Y vos decís, che, esto no está bien. Entonces, una cosa es el déficit fiscal, que el kirchnerismo creía que se podía vivir con déficit fiscal, y otra cosa es el déficit del sector externo, que algunos creen que se puede vivir con déficit del sector externo. Ordenemos las ideas y vamos a charlar un poco esto. Pero antes te voy a invitar a mi curso de dinero inteligente que comienza este día, lunes 28 de abril, el curso de Warren Buffett, del método Warren Buffett. ¿Tenés un método para invertir? ¿Invertís con un método? ¿Corres detrás de las empresas o sos parte de una compañía? Bueno, este curso es muy interesante, es un curso muy amplio, son 5 clases, pero la verdad es que hay mucho material extra, mucho contenido. Bueno, puedes venir acá a Clave Bursátil, scrollea un poquito y vas a ver, bueno, los comentarios del curso son mi mejor propaganda, siempre lo digo, así que entren en los comentarios del curso y listo. Directamente ahí van a entender de qué va el curso y también tienen acá todo el temario del curso. Así que están todos invitados a sumarse a clavebursátil.com, a la comunidad y también a mi curso. Y paso un chivo más y arrancamos. Este miércoles estoy en la Expo EFI presentando mi libro, Mentalidad para Invertir, 10 lecciones de inversión que cambiarán tu vida. Eh, 11:30 de la mañana en la Expo Finanzas. Todos los que estén en Buenos Aires y quieren ir están invitados. Y 1 de mayo, 3 de la tarde, Feria del Libro en el stand de Editorial del Fondo. También presento mi libro, así que están todos invitados a, bueno, a acercarse los que sean de Buenos Aires. Ahí va a haber fotos, firmas, etcétera. Y por supuesto, a comprarlo, a mi libro Mentalidad para Invertir. Ahí tengo uno para despachar. Mentalidad para Invertir, mi libro, que ya está en todas las librerías y lo pueden comprar también por acá abajo. Ahora, hecho esta aclaración, primero vamos a analizar una cuestión muy importante. Y les voy a mostrar, les voy a compartir, porque preparo unas lindas placas para que veamos hoy y analicemos la dinámica de la economía y por qué es tan importante tener los gemelos, los superávit gemelos, ¿no? Primero, hay que diferenciar dos cosas. Primero, ¿qué es el superávit fiscal y qué es el superávit externo? ¿Y por qué acá están los gemelos abrazados? ¿Y por qué yo coincido con lo que dicen muchos economistas que la Argentina solo es gobernable con superávit gemelos? Si no tenés superávit gemelos no alcanza. Y yo estoy viendo mucho economista y mucho concepto de seguidores libertarios que dicen, no, lo que pasa es que tenés superávit fiscal, lo que pasa es que esto es distinto porque tenés superávit fiscal, esta vez es distinto porque tenés superávit fiscal. Y la palabra debería ser, esta vez es distinto porque tenemos superávit fiscal y superávit externo. Tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Entonces vos decís, che, ¿qué le falta a la Argentina? Y acá viene la discusión y van a entender cuando empecemos a avanzar
de por qué el tipo de cambio competitivo es necesario para garantizarte el superávit externo, porque si no vas a entrar en un problema inflacionario también. Primero, son dos conceptos distintos. El superávit fiscal es lo que reingresa al Estado por recaudación y lo que gasta, más lo que paga de conceptos financieros. Ese es el superávit fiscal del gobierno. ¿El gobierno tiene superávit fiscal? Sí. ¿Tiene superávit financiero? Sí. ¿Lo podemos discutir? También. Así como el gobierno anterior tenía escondido el superávit, el déficit, una parte importante del déficit adentro del Banco Central con el déficit cuasi fiscal, el gobierno hoy tiene escondido su déficit financiero en las LECAPs que capitalizan sus intereses y no se reflejan contablemente donde deberían reflejarse, que es en el superávit fiscal. Entonces ahí te daría déficit. ¿De cuánto? Más o menos 12 mil millones de dólares el año pasado. Yo lo calculé, tomé el trabajo de calcularlo y analizarlo. Tengo un gráfico que es este que tienen acá. Acá tenemos el superávit que tiene el gobierno en el año 2024 y si le metemos los intereses de las LELIQs me da déficit. Pero no vamos a ponernos a discutir esto porque no es el objetivo del video. No es el objetivo del video. Lo que vamos a hacer es volver a nuestra idea. ¿El gobierno tiene superávit fiscal? Sí, tiene superávit fiscal. No me voy a poner a discutir eso. ¿Ok? ¿Alcanza con el superávit fiscal? No, no alcanza. Necesitamos superávit externo. ¿Y qué es el superávit externo? Bueno, todo el flujo de dólares que ingresa al país y todo el flujo de dólares que sale del país. Dicho en términos bien globales. Ahora, ¿cuál es el problema que tenés cuando no tenés superávit externo? Miren esto. Nosotros tenemos que el flujo de dólares que ingresa y sale de un país se divide en varios tramos. Uno es expo menos impo de bienes, y ustedes tienen acá, fíjense, un montón de dólares, que es el stock de dólares que tiene el Banco Central, y abajo tienen una canilla, como ven acá, que es expo menos impo. Son los bienes expo e impo de bienes, y la diferencia se llama saldo comercial. Ese saldo comercial que el año pasado estuvo en los 18.400 millones de dólares, los 18.500, uno de los más grandes, creo que, no, el más grande de la historia. ¿Se dio por qué se dio tan grande ese superávit fiscal? Porque, perdón, comercial. ¿Por qué fue tan importante? Porque ese superávit comercial se dio en un contexto de dólar muy competitivo. Vos tuviste en el año 2024 un tipo de cambio, una devaluación inicial muy grande, y en el primer semestre tuviste muchísima liquidación de exportaciones, todo el año tuviste mucha liquidación de exportaciones porque el tipo de cambio era competitivo y era muy caro importar. Entonces se amplió la brecha y se llenó una canilla de dólares ahí que lamentablemente la usaste para contener el MEP y no meterlas adentro de la reserva del Banco Central. Discusión aparte, para mí debería ocurrir eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés déficit acá, la expo menos las impos te empieza a dar déficit y no generás los dólares que generás, ¿vos qué usás? ¿Para qué usás esos dólares que vas sumando a la reserva del central? Para importar maquinaria, para importar un tractor, para importar partes componentes, para importar productos terminados, medicamentos, cubiertas, lo que sea. ¿Qué pasa si empezás a tener déficit y empezás a eliminar esto? Entonces, ¿cómo se genera la inflación acá? ¿Qué pasó? Me quedaron 3 billetes de 100 y estos desaparecieron. Che, ¿qué pasó acá? Bueno, voy a tener inflación. ¿Y por qué voy a tener inflación si no emití? Pasa que ahora tenés un problema. Tenés que los importadores van a demandar estos dólares, que hay poquitos, para traer este bien y este bien. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá tenés un problema. Acá tenés un problema y quiero agradecerle a Martín Eduardo Género porque la semana pasada hizo una explicación fenomenal y copié esa explicación con los dólares de la emisión y la presión sobre los bienes. Fíjense lo que pasa acá. Ahora tengo menos dólares y los importadores se van a pelear por este dólar, porque hay menos dólares. ¿Para qué? Para poder importar esto, para poder importar esto, para poder importar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo estoy en la situación anterior, que era la de muchos dólares,
esa situación no hace que yo me pelee por los dólares, pero si entro en esta situación, este dólar lo voy a demandar y voy a poner más pesos por este dólar, porque me va a presionar una devaluación, porque la única forma que yo puedo para importar este bien, me voy a pelear por este dólar porque ahora es un bien escaso. Entonces, como es un bien escaso, voy a pagar más pesos por este dólar. Y como voy a pagar más pesos por este dólar, los precios internos se van a correr, porque voy a pagar este dólar en vez de 1.000, 1.500. Y como lo pago 1.500 para importar este bien, en el mercado interno, este bien lo voy a vender más pesos. En consecuencia, porque es lo que me costó también comprar ese dólar. Entonces te encontrás con una situación en la cual, si tenés insuficiencia de dólares, vas a presionar el valor del dólar y como vas a presionar el valor del dólar y va a pagar más pesos por ese dólar, te vas a encontrar con que lo vas a vender en el mercado interno a más pesos. Entonces, si te cambia la cotización del dólar, te cambian los precios internos de la economía y el nivel de precios si tenés un proceso inflacionario. La mayoría de las hiperinflaciones en la Argentina se desataron por lo que se llama restricción externa o estrangulamiento de la balanza de pagos, en donde te quedaste sin dólares y todos se peleaban por ese dólar, volaba el tipo de cambio y te encontrabas con qué, con que los bienes en la economía subían su nivel de precios, porque si yo importé este tractor ahora, en vez de, lo pagué 100.000 dólares y en vez de poner 100 millones de pesos, puse 150 millones de pesos, lo voy a vender a 150 millones de pesos en la economía, porque pagué el dólar a 1.500 en vez de 1.000, porque me peleé por ese dólar. Entonces, el nivel del tipo de cambio es muy importante para que esta canilla de dólares provea todo el tiempo más dólares. Si esta canilla de dólares provee muchos dólares, están todos contentos en el mercado, empiezan a irse acá arriba los dólares, a sumarse a la reserva del central, y empiezan a inundarse de dólares la reserva del central y estamos todos contentos, ¿no? Entonces, lo que ocurre en ese contexto es que tenés buena cantidad de dólares y el mercado no te los corre a los dólares porque sabe que tiene garantizada la importación de los bienes y no tenés problemas. Cuando vos te empiezan a faltar dólares, se empiezan a apurar los importadores, se empiezan a apurar para traer productos porque saben que se quedan sin. Esto es un problema y una insuficiencia de la economía argentina de generar los dólares que la economía demanda. Entonces me dicen, bueno, en Brasil el tipo de cambio se mueve y nadie corre detrás del dólar porque sabe que el Banco Central tiene 300.000 millones de dólares. Entonces, el importador sabe que no se va a quedar sin dólares para importar, que no va a tener que chocarse en la puerta del central y pelearse con alguien por un dólar que queda. Entonces, este contexto, por ejemplo, en el año 2023 se vio muchísimo. ¿Cuándo? Cuando el gobierno de Alberto Fernández se encontraba en una situación límite con la cantidad de dólares que tenía dentro del Banco Central y todos los importadores anticipaban importaciones y los exportadores no exportaban. Entonces se quedaba sin dólares y vos te encontrabas con que ya te empezaban a cobrar el tipo de cambio de blue para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo terminaban comprando para importar un bien en el blue. Entonces, necesito importar un bien, compro en el blue, voy, lo traigo y te voy a cobrar el blue. Obviamente, la cantidad de pesos que yo puse para comprar ese bien, porque lo traje con dólares que compré en el mercado financiero. Ahora, esa es la balanza solamente de bienes. Después, vos tenés un tema muy importante, que la balanza se compone de otras cosas. Pero antes de ir a eso, les quiero mostrar esto. Esto es el primer trimestre del año pasado. La cantidad de dólares, o sea, la canillita que ves acá, ¿cuántos dólares te generó en el primer trimestre del año pasado las Expo menos las Impos? 4.253 millones de dólares. Fantástico, fantástico. Una máquina de generador de dólares. ¿Quién fue una máquina de generar dólares? Tu tipo de cambio competitivo. Que hacía que exportes mucho y que importes poco. ¿Qué pasó en este primer trimestre? Se dio vuelta la tortilla y empezaste a tener importaciones que te crecen a un ritmo del 24, 42, 38
y exportaciones que crecen apenas o que están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel que el año pasado. Argentina tiene una frontera de exportación que está marcada por lo que puede exportar, por los granos que puede exportar, por la producción industrial que puede exportar, y ahora se abre la puerta de la balanza energética que te va a aportar mucho. Las exportaciones energéticas te van a aportar mucho. El año pasado fueron 6.000 millones de dólares casi, 5.800. Este año van a ser 8.000 a 12.000, dependiendo del barril de crudo y de las obras de infraestructuras que Argentina haga. Recordemos que YPF iba a ser una planta de licueferación y ahora no lo va a hacer, y va a licueferar solo para exportar gas con barcos. Pero ¿qué quiero marcar con esto? Que nosotros que venimos hablando del atraso cambiario, venimos marcando que ¿qué es lo que vemos de fondo? Que los superávit gemelos están en riesgo. ¿Por qué? Porque el año pasado los tuviste, pero empieza a estar en riesgo porque este superávit, este gemelito que ves acá, empieza a estar apretado y la canilla de dólares, que el año pasado generó un montón, empieza a generar menos dólares. Entonces, ¿por qué el gobierno fue y le pidió un préstamo al FMI para llenar la reserva del Banco Central? Porque tenía 11.000 millones de dólares negativos y si no le ponía la guita el FMI, el lunes te ibas a encontrar con que todo el mundo iba a pedirle dólares al central. ¿Por qué? Porque y se te volaba el tipo de cambio o entrabas en un cepo más estricto. De hecho, ¿cómo resolvió el kirchnerismo en el 2012 esto? Cuando todo se le balanzaba por los dólares, por el atraso cambiario, hizo un cepo más estricto. ¿Cómo lo resolvió Macri esto? Con deuda. ¿Ok? ¿Cómo lo resolvió Milei hace 2 semanas? Pidiendo una deuda al FMI. Al FMI. Entonces ahora el desafío que el FMI le dice al gobierno es el siguiente. Ok, yo te presto, pero yo quiero que la canillita escupa dólares, hermano. Eso es lo que le dice el FMI. El FMI le dice, genera más dólares. Compra, ¿por qué le dice compra dólares? Porque el FMI le dice, yo quiero que haya dólares que se sumen acá y que no me pongan a riesgo todo esto que te presté. Yo te presté todo esto. Yo no quiero que esto esté en riesgo. Yo quiero que esto esté y que vos sumes. Tu modelo tiene que acumular dólares. Ahora, además de esto que ven acá, que es Expo menos Impo de bienes, recordemos que la Expo menos Impo de bienes es una balanza. Después tenés la balanza de servicios, que es Expo e Impo de servicios, donde básicamente acá estás deficitario y se te están yendo los dólares para turismo. O sea que, ¿de dónde vienen estos dólares que bancan esto? De acá. O sea, estos $3 que tenés acá dentro del central, hace esto, son los que van a bancar esto. Van a bancar esto. Te van a demandar dólares, te van a demandar dólares. Hoy, con las bandas de flotación, te los van a demandar acá, en las Expo menos las Impo. ¿Ok? Dentro de la banda de flotación. Y el tercero, acá tenés un déficit grande. Y el tercero es cobros y pagos internacionales. Cobros de rentas y pago de rentas en el cual también estás deficitario. En el cual también estás deficitario. Por lo tanto, el último que te queda, y acá lo vamos a mostrar, tenés Expo menos Impo, superávit externo. Expo menos Impo de bienes, Expo menos Impo de servicios, Expo menos Impo de rentas. O sea que los dólares que tenés acá tienen que alcanzar para pagar esto, junto con la reserva del Banco Central, y lo podés resolver con deuda, como ya se hizo, o con ingreso de capitales. Y acá dibujé una golondrina porque la golondrina es el capital que está entrando hoy. Pero la golondrina entra y se va. Por lo tanto, tiene que entrar la inversión internacional por el RIGI. Muy importante que entre la inversión internacional por el RIGI. Si no entra la inversión internacional por el RIGI, tiene que el gobierno acceder al mercado internacional de deuda y poder rolear su deuda. Entonces, roleando su deuda, tiene menos presión sobre los dólares. Pero todo esto está abierto. Y por eso, cuando muchos hablan, y nosotros hablamos, de que vos tenés que lograr un tipo de cambio competitivo para que acá no tengas este problema, para que el tipo de cambio competitivo te permita, y miren lo que voy a hacer, el tipo de cambio competitivo te permita no solo
generar dólares acá, en esta balanza, sino también generar dólares acá. O sea, que lo que vamos al exterior y gastamos en el exterior sea menos de lo que gastan en la Argentina y entre dinero por esta vía. Entonces, esta balanza debería ser autosuficiente, esta autosuficiente y la de rentas, nosotros siempre estamos negativos ahí, pero te permitan compensar esto, porque muchas veces tenés, como en los gobiernos kirchneristas, salida de capitales, tenés esto positivo y tenés salida de capitales. Entonces, el problema que tiene hoy el gobierno, y por eso muchos hablan, pero tenemos superávit fiscal, no tenemos, no, está todo bárbaro, no, tenés que tener superávit también externo. Entonces, yo voy a mostrar un gráfico que es el déficit de cuenta corriente que tiene la Argentina, que suma sector externo junto con los bienes y servicios. Miren esto, ahora se lo voy a mostrar, denme un segundo. La balanza de cuenta corriente, que la ven acá, te da, miren esto, positiva en febrero, marzo, abril, mayo y en junio, cuando empezamos a detectar todos el atraso cambiario, te empieza a dar negativa, 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 negativa. Entonces, ¿por qué el gobierno se encontró con un problema hace 2 semanas con 11 mil millones de dólares negativos en las reservas netas del gobierno? Entonces, voy a decir, ¿por qué estaba con 11 mil netas negativas? Miren esto, voy a borrar todas las entradas, espérenme un segundito, borrar todas las entradas, ahí vamos a borrar. Las reservas netas negativas previo al acuerdo con el FMI estaban on fire. ¿Por qué? Bueno, porque vos necesitas, vos necesitas un tipo de cambio competitivo para acumular dólares, para que las balanzas funcionen de manera correcta y no tengas que enfrentar una situación de estrés con los dólares, porque te dispara la inflación también. Así como la emisión de pesos te dispara la inflación, el componente externo te dispara la inflación cuando, y cuando te quedas sin dólares o con dólares insuficientes para pagar todo el contexto que tenés que pagar. Entonces, este concepto que estamos volcando acá es muy importante entenderlo, porque si no, no estamos entendiendo qué es lo que pasa. Hoy tenés un tipo de cambio en la zona de 1180. ¿Y el gobierno a qué apuesta? A que el tipo de cambio se quede en esta zona estabilizado, con un nivel de precios internos que debería bajar un 30%. Si no baja, no tenés competitividad, tu balanza comercial no genera los dólares, la canilla no vuelca los dólares, te empiezan a sacar dólares del central y vas a empezar en una tensión nuevamente. Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de que el tipo de cambio no es competitivo, es porque miramos esto. Y es porque tenemos todo el tiempo un ojo en esto, en el segundo aspecto muy importante para un plan de estabilización. Superávit fiscal, superávit externo. Y ese superávit externo está en problemas con un tipo de cambio y con este nivel de precios. O baja el nivel de precios o sube el tipo de cambio. No, no hay mucha discusión. Entonces vos decís, por los próximos 6 meses el gobierno arma un carry trade, vas a tener liquidación de la cosecha de soja, etcétera, y el gobierno se juega que bajen los precios un 30%. Si los precios bajan un 30%, habrá logrado el objetivo, imagino que en el marco de una recesión, la única forma que pueden bajar los precios es de esa manera, y en los próximos, o cediendo crecimiento para este año, y en vez de estar en la zona de 5,5, estará en la zona de 1, pero bajan los precios, o si los precios siguen subiendo, te van a presionar ese tipo de cambio, se te van a ir los dólares por las balanzas de servicios, ya por la de renta se te van a ir los dólares por la balanza de servicios, y la discusión es si toda esa falta, insuficiencia de dólares se resuelve por el ingreso de capitales. Entonces, si se resuelve por el ingreso de capitales, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto tiempo es sostenible? Porque vos podés tener capital golondrina que entra, o gente que saca los dólares del colchón y los pone sobre la mesa y los vende y empieza a crecer el ingreso de capitales. No hace falta que vengan del exterior, puede estar bajo el colchón y entrar al sistema.
cosa que pasó el año pasado con el blanqueo, y eso empiece a generar un círculo virtuoso. Pero mientras eso no ocurra, vas a tener tensiones. Entonces, es muy interesante que monitoreemos las dos cosas. Y yo quería explicarlo porque veo que todo el mundo dice, no, no entiende nada porque hay superávit fiscal. No, entiendo todo. Entiendo que necesitamos las dos cosas. El que no está entendiendo nada, el que cree que con superávit fiscal se soluciona todo esto. Necesitas superávit por el lado de los pesos y superávit por el lado de los dólares. Esa es la conclusión a la que arribamos. Así que espero que haya sido claro, pero me tomé el trabajo de explicar esto porque para mí es muy importante. Podés tener inflación por emisión de pesos o podés tener inflación por insuficiencia de dólares. Y las dos son vías de procesos inflacionarios históricos en la Argentina. Los dejo, gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.